Muy buenos días, el tema de hoy es autodisciplina. Vamos al libro de Lucas capítulo 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Autodisciplina. Es importante que usted y yo tomemos las normas acorde a la palabra para autodisciplinarnos. Pero es importante tomar decisiones en la autodisciplina. Esa autodisciplina es exigirnos a nosotros mismos, no que alguien nos exija, porque a veces tomamos autodisciplina cuando tenemos una persona que nos empuje, que nos exija, que nos ensañe, como que nos quiere tener como un policía encima, que a veces para que avancemos y evolucionemos. Pero la palabra con el Señor es una autodisciplina que usted y yo debemos imponernos. Así como el apóstol Pablo se autodisciplinaba para poder hacer la obra del Señor, usted y yo debemos autodisciplinarnos. Así como lo dice el mismo Señor aquí, la palabra dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si usted y yo somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá sobre mucho. Pero si somos infieles, ¿cómo nos va a poner sobre muchos? No recibimos nada, no podremos obtener lo que esperamos o anhelamos en el Señor. Y es que lo que pasa es que en la autodisciplina debemos prepararnos para lo que el Señor nos quiere darnos. Es como cuando usted en su empresa, en su trabajo, donde usted está laborando, usted le van a dar un ascenso, pero le dice tiene que empezar a hacer un curso o empezar a estudiar o empezar a trabajar para un ascenso. Y usted en la empresa lo mandan a cursos, lo mandan a hacer seminarios, o de pronto le dice vaya, métase a la universidad a estudiar para que usted pueda avanzar en la empresa. ¿Usted qué tiene que hacer? Autodisciplinarse. Entonces usted trabaja y también saca tiempo para estudiar, para hacer sus trabajos, para proyectarse y salir adelante en ese plan que ha trazado otras personas para usted. Porque a veces cuando la empresa exige, como que ahí sí nos autodisciplinamos. En el Señor debemos autodisciplinarnos, ya que uno de los principios que el Señor nos da para el avance es el requisito de que usted y yo seamos diligentes en lo que tenemos, pero también en donde estamos antes de que Él nos lleve a cosas más grandes, cosas mejores, cosas superiores. Ya que el ser fiel se requiere una autodisciplina. El Señor sabe que si no somos disciplinados para cuidar lo que tenemos, no solo en cosas materiales, sino también en el cuerpo, en el alma, en el corazón, en los pensamientos, en el carácter, en las actitudes, en las palabras, en las acciones, en las decisiones, pero también en el propósito, en el llamado, en el ministerio, en el liderazgo, en lo que el Señor nos tiene preparado, pero también que queremos avanzar y evolucionar. Entonces estaremos listos para que Dios traiga más responsabilidad e influencia a nuestras vidas. El Señor Jesús lo ilustró en este punto que estábamos leyendo, y es que encontramos también en la parábola cómo el Señor quiere darnos a conocer y entender cómo Él obró a través de diferentes personas, pero también cómo obró a través de la disciplina, pero también autodisciplinar a los demás para que ellos puedan entender y conocer lo que el Señor quiere hacer. Por eso encontramos en el libro de Mateo capítulo 25 cómo el Señor enseñó a 3 siervos, daba una parábola de los 3 siervos. Esos 3 siervos que les dio a uno un talento, otro le dio 5 talentos, al otro 2 talentos, y cómo trabajarían los talentos. Y en esta parábola, cuando habló el Señor, que dio más a sus fieles servidores después de que demostraron que se podía confiar en ellos, y se les quitó el servidor que demostró ser fiel. Y eso está en el versículo 29. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Será que pronto lo que usted tiene lo escondió, lo guardó para que no se le pierda? ¿No lo trabajó, no se esmeró en demostrar que sí podía multiplicarlo? Aquí nos habla el Señor también de los talentos, así como esa autodisciplina que usted y yo debemos tener a diario en el plan perfecto del Señor, pero debemos esforzarnos. Y es aquellos que usan bien lo que les da, lo que el Señor les da, y que lo aumentan y lo trabajan aún mucho más, y tendrán abundancia. Pero aquellos que no hacen nada, incluso lo poco tienen, les será quitado. Ya que el ser fiel y usar bien lo que se le da no es fácil, no es algo natural. Se requiere un trabajo, una disciplina, un orden para tomar las decisiones correctas a diario y poder obrar conforme a lo que el Señor nos da o nos pide. Al igual que los estudiantes en una escuela necesitan ser disciplinados para hacer su tarea y estudiar para sus exámenes a fin de poder avanzar al siguiente nivel, deben ser autodisciplinados. Ya que el Señor, usted y a mí, nos exige ser autodisciplinados, y esa autodisciplina es importante que la tomemos en el Señor, que el Señor sea obrando en nuestras vidas y que podamos obrar y actuar acorde a lo que Él nos pide. Por eso, como lo encontramos en 1 Corintios 9:27,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esta autodisciplina a usted y a mí nos mantiene saludables. El apóstol Pablo habla de golpear su cuerpo, y era precisamente porque él tenía disciplinas en el hábito del ayuno, de la lectura, el estudio de la palabra, de la oración, del clamor. Eso lo encontramos inclusive en nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en la palabra que el Señor, antes de empezar cualquier proyecto, de ir a orar por alguna persona, de ir a orar por las multitudes, de la multiplicación de los peces y los panes, el Señor siempre se apartaba a un lugar y oraba, hablaba con el Padre. Y él siempre hablaba con el Padre. Inclusive lo encontramos cuando el Señor Jesús iba para la cruz, que se llevó a 2 de sus discípulos y los encontró durmiendo. Pero aún así el Señor no se desanimó. Por el contrario, se esforzó por ir y buscar la dependencia del Padre. Es una autodisciplina que él mismo tenía. Y oraba al Padre. Siempre le pedía dirección al Padre. Y siempre habló: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ya que se puede ser fácil pensar que la autodisciplina en nuestra salud física es como un acto de vanidad. Pero después de todo, la persona promedio solo va al gimnasio, hace dieta para adelgazar, para verse mejor. Es por eso que a menudo no se adhieren a ella, porque esa motivación no los mantendrá firmes a largo plazo. Y es porque somos inconstantes e inestables. Pero podemos mantener una disciplina en los hábitos alimenticios para poder mantener el cuerpo firme, saludable. Así como el Señor Jesús también, cuando oraba por los alimentos. Usted y yo podemos orar por los alimentos, pero debe ser una disciplina, no solamente para que los demás nos vean. Usted y yo lo debemos hacer constantemente, ya que en esa autodisciplina está el cambio en nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, ya que el Señor quiere darnos esa gracia, ese conocimiento, ese entendimiento a lo que el Señor quiere obrar a través de cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Como lo dice en Gálatas 5:17, la naturaleza pecaminosa quiere hacer el mal que es el justo, lo contrario de lo que el Espíritu quiere. El Espíritu nos da deseos que son lo contrario de lo que desea la naturaleza pecaminosa, ya que estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, por lo que no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. Y es que siempre está la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Qué gana más? Lo que usted más alimenta. ¿Qué es lo que más alimenta? Si usted más alimenta la carne le ganará. ¿Y la carne cuáles son? Los deseos pecaminosos, la lujuria, la inmoralidad, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la altivez, la vanagloria, la mentira, la manipulación. Pero si usted alimenta el espíritu será el que dará a entender cada vez que usted hable, obre y actúe. El mismo espíritu obrará y muchos lo entenderán que usted es una persona autodisciplinada. Porque mismo lo dice en 1 Corintios 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisisteis. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Alimentar más el espíritu o alimentar más la carne? Pero eso se verá reflejado en las decisiones que usted toma. ¿Cuáles son las decisiones que usted toma y cómo se ve reflejado sus actos, sus hechos, sus acciones, sus decisiones acorde a lo que usted está alimentando? Eso lo vemos, digamos, en el libro de Proverbios capítulo 13, verso 4. Dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿En cuál de los dos está usted? ¿En el del perezoso o en el del diligente? Por eso le digo, usted puede decir que pronto en el diligente, pero resulta que sus hechos, sus acciones se ve todo lo contrario. De pronto le pereza madrugar, de pronto le pereza leer la palabra, es que otra vez leer, es que otra vez orar, otra vez toca ayunar, no, pero es que siempre el mismo, no, yo quiero descansar. Entonces no están los diligentes, están el perezoso. Y es donde el Señor quería darnos a entender: el trabajo duro siempre es parte de experimentar el siguiente nivel de Dios, y tiene para que Él mismo quiere darnos a usted y a mí, ya que las promociones son el resultado de ser diligentes y producir resultados donde muchos no ven. Pero si usted y yo vemos los resultados en el Señor, nos esforzamos para lograr estas metas, esos objetivos en el Señor, y le aseguro que el mismo Señor nos da la conquista y la victoria en todo lo que usted y yo anhelamos o queremos hacer. Pero el mismo Señor quiere darnos esa esperanza. Por eso en 2 Timoteo 4:7 lo dice el apóstol Pablo a través de su discípulo Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido fiel. O sea, cuando somos autodisciplinados, peleamos la buena batalla. La buena batalla es autodisciplinarnos en el clamor, ayuno, intercesión, meditación y estudio de la palabra.
Pero esa autodisciplina nos exige a usted y a mí, que nos gusta levantarnos tarde. ¿A quién le gusta madrugar? Muy pocas personas, ¿cierto? Pero si somos autodisciplinados, nos ponemos a acostarnos más temprano, oramos antes de ir a dormir, leemos la palabra si es posible en la noche, y en la mañana oramos, meditamos la palabra, clamamos, le pedimos dirección al Señor, y en la semana hacemos por lo menos 2 días de ayuno. Ahí nos autodisciplinamos y le aseguro que el mismo Señor nos llevará a este nivel de gloria y conquista y victoria en Cristo Jesús.